cuál es el problema que nuestra sociedad está viviendo. Les voy a dar datos, algunos son europeos, otros mundiales, ¿de acuerdo? Miren, el 19% de la población europea, no es poco, un 20% podríamos decir, de más de 18 años, es decir, estamos hablando gente muy joven que se empieza a los 18 años, consumen psicofármacos y el 75% de estos a diario. A diario. ¿Sí? Esto es devastador. Devastador. Con todas las implicaciones que tiene. A nivel orgánico de salud, a nivel mental, porque anulas la creatividad de la persona para sobreponerse y para buscar recursos propios. ¿De acuerdo? O sea, tiene muchos efectos. Claro, estas personas que tienen problemas de salud mental, la gran mayoría de ellas no son funcionales para nuestra sociedad. Un informe destaca, en este caso de la UGT, ¿de acuerdo? De España, destaca un aumento del, es que es muy fuerte, del 28% en bajas por problemas de salud mental, bajas en empresas, ¿de acuerdo? O sea, casi un 30%, un aumento por salud mental en bajas en 2022 comparado en 2019. Fijaros el efecto rebote de la pandemia, ¿sí? Es decir, solo comparando 2 años, de 2019 a 2022, un 30% más de personas por baja por salud mental. Imaginaros, ¿sí? Aquí el sistema está fallando. Algo estamos haciendo mal como sociedad. Algo no estamos haciendo bien. ¿En qué hemos errado? Como sociedades, especialmente hablo de Occidente, porque en Oriente hay otras cosas diferentes, aunque muchas cosas de las que digo también son aplicables en Oriente, ¿sí? Pero, en definitiva, hemos errado en cosas muy básicas de entendimiento del humano, ¿sí? Y las voy a repasar muy rápido. Hemos errado en pensar que somos víctimas de nuestras experiencias y de nuestras circunstancias, ¿sí? Nos hemos creído que no tenemos nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que vivimos. No tiene nada que ver con nosotros. Y esto es un gran error de concepto. Es un gran error. Hemos pensado, y hemos errado pensándolo, que somos agentes pasivos. Pasivos de las circunstancias que nos van sucediendo a nivel de salud, lo que nos pasa a nivel de salud, a nivel mental, ¿no? A nivel social. A todos los niveles hemos pensado que simplemente somos agentes pasivos que observamos y bueno, pues no tenemos nada que ver, ¿no? Eso es un gran error. También hemos errado creyéndonos los diagnósticos de todo tipo, ¿no? Nos creemos cualquier diagnóstico que nos dan y nos gusta quedarnos anclados en ese diagnóstico y ser víctima de ese diagnóstico, ¿sí? Os hablo porque tengo un profundo conocimiento con lo que estoy diciendo, sobre todo a nivel de psicología, ¿sí? O sea, yo muchas veces hubiera ido al psicólogo y os prometo que me hubieran diagnosticado 1000 enfermedades mentales, pero como yo he estudiado psicología y soy un poco revolucionaria en este sentido, yo decidí que no hacía falta que me diagnosticasen nada porque yo ya aprendería a autogestionarme y yo podría solventar mis desafíos personales, ¿sí? Entonces, hemos errado también pensando que no tenemos nada que ver con el otro y no tenemos nada que ver con los errores del otro y que es el culpable y que más bien somos enemigos entre el otro y yo, más bien, porque yo siempre estoy en lo cierto, evidentemente, y el otro, evidentemente, siempre está errado, ¿no? Yo tengo la verdad, el otro está equivocado, ¿no? Todo esto son una serie de premisas que están impregnadas en nuestras culturas occidentales. Están impregnadísimas, ¿sí? Y esto se plasma en la praxis médica, en la praxis psicológica, en la praxis política, en la praxis educativa. Fíjense, por eso os pido que observéis todos los datos que os he dado y todas las reflexiones que estoy haciendo ahora como una necesidad transversal de la sociedad. No puntual, sino transversal. Es un cambio de paradigma, es un cambio en cómo concebimos el individuo. Dejamos de ver al individuo como un agente pasivo, como una víctima de sus circunstancias,
como una persona que una vez tiene un diagnóstico no puede salir de ahí, ¿sí? Y como la persona que está enfrentada con el otro, dejamos de ver y separado del otro, dejamos de ver así el individuo y lo cambiamos por otros preceptos que nos van a dar resultados totalmente distintos, ¿sí? Es decir, algo estamos mirando mal, algo estamos gestionando mal, ¿sí? Entonces, la literatura científica sí contempla el ser humano, como yo les estaba diciendo, con una visión más holística, con una visión más de conciencia de unidad, que el individuo no está separado de su realidad y él mismo no está fragmentado, ¿no? No sé si ustedes saben, pero la ciencia y la praxis de la medicina y la psicología se basan sobre todo en la visión cartesiana clásica. La visión cartesiana clásica es una visión donde fragmenta el individuo. Tienes un problema de corazón, yo cardiólogo, cirujano, le voy a operar el corazón y ya está. Esto es muy necesario y gracias a Dios, no hay que ir en contra de esto, pero hay que sumar otra parte que está olvidada. Y ojo, hay mucha literatura científica que hablan de la importancia de decir, ok, ¿no? Visión cartesiana fragmentada del individuo, vamos a trabajar el corazón. Ok, una vez hemos hecho esto, ¿qué hábitos emocionales tienes? ¿Qué patrones perceptivos tienes? ¿Cómo actúas? ¿Eres coherente? ¿Qué vida tienes? ¿Qué estrés tienes? ¿Cómo comes? ¿Qué hábitos tienes? ¿Me explico? Pero nos han fragmentado y hemos errado. Hemos interpretado el individuo como un trocito de todo lo que realmente es. Y por eso es importantísimo implementar a la praxis médica, psicológica, política, educativa, estos modelos explicativos donde conciben el ser humano como holístico, como parte de un todo interconectado. Las emociones, las creencias, las percepciones no se quedan en la basura, impactan en nuestra biología, impactan en nuestra proyección social, impactan en las realidades sociales, ¿sí? Y para eso es importante ser críticos y tener la mente abierta, ¿sí? Entonces, hemos de cambiar estas praxis, como os decía, y implementar esa visión de la conciencia, pasar de la conciencia dual a la conciencia de unidad. Y no está el individuo fragmentado, sino el individuo forma parte de un todo y está todo interrelacionado, ¿sí? Dejar de ver el individuo como víctima para verlo como co-creador y como activo de su experiencia, como responsable, como creador de su propia experiencia, ¿sí? Y dejar de ver al sujeto como capaz de autogestionarse para realmente ver el poder que cada uno de nosotros tiene en su interior. Nosotros somos más sabios y poderosos de lo que nos han explicado, porque aunque no lo sepan, nuestro inconsciente alberga siglos de sabiduría, siglos de conocimiento, y en nuestro inconsciente tenemos toda la información que necesitamos saber, ¿sí? Lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Entonces nos han hecho creer que somos dependientes, que no somos autosuficientes y que no tenemos ningún tipo de poder personal, ¿sí? De hecho, damos el poder absoluto al otro, ¿no? Lo que me diga el médico va a misa, lo que me diga el psicólogo irá a misa, ¿no? También, lo que me diga el presidente será la verdad, lo que me diga mi profesor, pues también será la verdad, ¿no? Y vamos así por la vida dando el poder a los otros sin mirar adentro realmente el conocimiento y la sabiduría que tenemos. El gran problema, y también hemos errado, como les decía antes, es querer separar o hacer que luchen la espiritualidad y la ciencia, cuando son lo mismo, ¿sí? Lo que pasa es que operan distinto. Para obtener conocimiento y para experimentarse a ellos mismos, operan con leyes distintas, ni mejor ni peores. La ciencia es súper necesaria, ¿no? Yo no entiendo la gente que juzga la ciencia o critica la ciencia, ¿no? Y tampoco entiendo la gente que no escucha, no reflexiona, no experimenta esos conceptos más espirituales, esa parte más espiritual, ¿sí? Y yo creo que al final la integración es la clave, ¿sí? Entre la ciencia y la espiritualidad. Son necesarios, ¿sí? Está demostrado que sociedades altamente solo científicas, cartesianas, lo que estaba explicando, van cojas y al revés también.
¿sí? Nos necesitamos mutuamente. Entonces me gustaría destacar, de manera resumida, 3 herramientas claves que desde la bioneuromoción trabajamos para la salud mental. 3 herramientas claves, ¿sí? La primera, ustedes la saben porque la hemos hablado, la autoconciencia, ¿sí? Evidentemente es el primer paso. Si uno no se conoce a él mismo, qué patrones internos de funcionamiento lo están haciendo vivir la experiencia que está viviendo y repetir en bucle siempre los mismos problemas y encontrarse siempre con la misma realidad, si ese paso de autoconciencia no existe, poca cosa se puede hacer, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este primer paso hecho de la autoconciencia, ojo porque aquí hay 2 caminos, ¿sí? Muy importante esta diferenciación. Cuando tú intentas tomar conciencia sobre tu propia historia y sobre los factores y la información inconsciente que está afectando esa situación que estás viviendo, ¿vale? Que está liderando esa dificultad que estás experimentando, hay 2 caminos. Que hayas tomado conciencia de la información equivocada y por lo tanto las decisiones y las acciones que tomas no sirvan de nada porque no has tomado conciencia realmente del patrón que tenías que tomar, ¿vale? O que tomes conciencia realmente del patrón que está liderando ese problema que tienes, que tomes esa conciencia, pero que entonces no pases a la coherencia, no pases a la acción. Entonces, herramientas claves para la salud mental, autoconciencia. Si no sabes cuál es el problema, pues estaremos todos de acuerdo que es imposible solucionarlo, ¿de acuerdo? Primer punto. Segunda herramienta clave, la coherencia. Ponerse en coherencia. Una vez sabes dónde está el problema, hay que actuar alineados en ponerse en coherencia, ¿sí? Es decir, pensar lo que ya sé, lo que he tomado conciencia, lo que siento y lo que hago, las acciones, mi conducta, alineadas, en coherencia. Si no hay coherencia, no habrá una realidad diferente, no habrá unos resultados distintos, no habrá salud mental. Os lo aseguro. ¿Sí? Y la última herramienta, que para mí es el propósito último de la bioneuromoción, de lo que nosotros hacemos, es la libertad emocional. Porque una persona consciente, coherente, que ha puesto la acción, se ha alineado, ¿sí? Lo último que le queda es sencillamente disfrutar de la libertad emocional, de elegir quién quiere ser en cada situación que la vida le ofrece. ¿Sí? Pero si no pasamos por los otros elementos, es imposible elegir quién queremos ser.